El acta de la sesión número 90 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones de ninguna señora diputada y diputados. Y el acta de la sesión 91 queda a disposición de la señora y los señores diputados. Y a continuación le ofrezco la palabra a nuestro querido secretario. Le ofrezco la palabra, señor secretario. Presidente, se ha recibido una moción de la diputada Jenny Álvarez, Loreto Carvajal y Clemira Pacheco, y los diputados Ramón Farías, Javier Hernández, Felipe Letelier, Fernando Mesa, Iván Norambuena, Leopoldo Pérez y Mario Venegas, que modifica la ley de tránsito con el objeto de exceptuar a las motos de reparto de la prohibición de estacionamiento y detención en aceras y pasos peatonales. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún señor diputado? Varios. Señora diputada, en varios ofrezco la palabra. Señor diputado Asbun, don Gustavo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Le quiero solicitar, porque efectivamente, bueno, lo estábamos conversando antes que se iniciara la sesión y hay que tomar el acuerdo, presidente, porque la semana pasada yo había pedido formalmente que las indicaciones se puedan tomar más tiempo, sobre todo por lo que significa que no es un tema que podamos resolver tan rápido si es que no somos capaces de entender lo que significa regular el mercado secundario. Y además porque creo que, y se lo quiero pedir formalmente, se han invitado a las empresas grandes, que son sin duda Entel, hemos tenido a Movistar, pero no hemos tenido a WON, no hemos tenido tampoco a BTR, que me gustaría que también pudieran ser invitadas, a BTR, perdón, sí, BTR, y me gustaría, si es posible, poder invitarlo a la comisión y poder escuchar también el planteamiento que nos puedan dar. Yo creo que es razonable poder también seguir entendiendo cuál es la perspectiva o lo objetivo, y también hacer una evaluación objetiva del tema, porque si lo que se han planteado que el proyecto es malo, no veo que tenga algún sentido cuando la falta de seriedad del propio ejecutivo, que tiene indicaciones al lote, porque tiene indicaciones que la hicieron para poder cumplir con los plazos, demostrando claramente que no hay un interés ni tampoco hay una preocupación real en relación al proyecto. Y yo por eso lo planteé la semana pasada, cuando voté, de abstenerme, porque me parecía insólito que estuviéramos votando a favor del proyecto sin tener las indicaciones del Ejecutivo. Y creo que no haberme equivocado, porque demostró que las indicaciones del Ejecutivo, que si es que ingresan, que dudo que vayan a ingresar ahora que se va a aplazar el tiempo, eran de una falta de seriedad y de falta de contenido tremenda, demostrando que lo que nosotros íbamos a haber esperado antes de votar en general era la propuesta del Ejecutivo para hacer las modificaciones respectivas. Y segundo, presidente, pedir en relación al proyecto o al mal proyecto Uber, que regula Uber, porque no es solo Uber, va a regular obviamente otras aplicaciones que en algún minuto también se van a incorporar en Chile, poder invitar a la Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajeros, a GETRAP, su presidente es Víctor Maldonado, y ellos son las personas que de una u otra manera quieren ser escuchados, porque son los que están utilizando las aplicaciones. Y me parecería razonable en el fondo poder también tener la opinión de ellos, porque a la luz de los antecedentes y lo que han planteado los conductores, inclusive la gente de la asociación gremial, que están de acuerdo con algunos de los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo en relación al proyecto, pero tienen otras dudas que creo que es de justicia poder escucharlos, porque creo que van a permitir perfeccionar el proyecto. Eso, presidente. Bien, gracias, diputado Asbun. Don Gustavo, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Pérez don Leopoldo. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Sí. diputado, en varios. Sí. Dado que se empieza a discutir hoy día el proyecto mal denominado Uber, quisiera agregar a la lista de invitados que ya había dejado algunos invitados del transporte remunerado denominado ejecutivo, que están los datos en la Secretaría, e incorporar la Federación de Sindicatos de Taxis Colectivos de la provincia de Cordillera, FESICOR,
encabezado por el señor Luis Contreras y Pedro Pizarro, objeto que vengan a exponer su opinión respecto a este proyecto. No olvidemos que dentro de la componente del proyecto que vamos a empezar a analizar, no solo están los taxis básicos que conocemos tradicionalmente, sino que además también se habla del Uber colectivo, que también podría eventualmente estar afectando las actividades de lo que son las líneas de taxis colectivos a lo largo del país. Eso, presidente, por el momento. Gracias. Muy bien, diputado Pérez don Leopoldo. A continuación le ofrezco la palabra al señor diputado Norambuena, don Iván. Y se prepara la diputada Carvajal, diputado Hernández, diputado Venegas. No, está todo tranquilo. Diputado Hernández. Gracias, presidente. Bueno, todo el país se enteró el fin de semana de un trágico accidente del traslado de pasajeros de la isla Mocha hacia Tirúa, que son los viajes que se desarrollan en forma periódica por empresas particulares y también por una empresa que tiene un subsidio de transporte. Este vuelo que sufrió y como consecuencia de este accidente murieron 4 personas, 3 habitantes de la isla Mocha, señor presidente. Creo que amerita que esta comisión tenga la información adecuada independiente de la investigación que se está haciendo por organismos pertinentes en las causas del accidente, pero es necesario que nosotros tengamos conocimiento como comisión y algún pronunciamiento en su debida oportunidad, porque ya tratamos este tema hace algunos meses atrás y hemos tenido una serie de accidentes provocados en algunos casos por la falta de control en los aeródromos. Quiero dar como antecedente de que ni el aeródromo de Tirúa, ni el de Isla Mocha, ni el de Leu tiene a nadie que pueda controlar. Es decir, si las condiciones climáticas no lo permiten, solo el piloto es el que resuelve si puede o no puede volar. Y bueno, y ahí tenemos hemos tenido algunos problemas. Yo no me voy a pronunciar con respecto a las causas de este accidente porque, insisto, se está investigando, pero creo necesario, señor presidente, si la comisión así lo estima, de que podamos tener alguna reunión, sesión, ojalá la última semana de enero, antes que termine este periodo, y que podamos invitar al director general de Aeronáutica Civil, y me imagino que es conveniente también tener la opinión de quienes son operadores privados de estos vuelos, porque ellos también tienen opinión con respecto al tema de la forma como se está manejando. Seguramente nos vamos a llevar sorpresas con la información que nos entregue la Dirección de Aeronáutica, porque esto no ocurre solo en la isla Mocha y en la provincia de Arauco, que son los aeródromos, ocurre en muchos lugares de Chile. Y tenemos que buscar, por lo menos creo que tenemos que buscar una solución para no seguir corriendo los riesgos que todos conocemos. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Norambuena. Yo quiero de una vez por todas sancionar la petición del diputado Asbun respecto del mercado secundario en cuanto a los invitados. En la aprobación, por supuesto, pensando en la aprobación del plazo. Segundo, la propuesta de invitados del diputado Pérez, don Leopoldo, los taxis de Puente Alto, de su zona. Y en tercer lugar, invitamos al general Víctor Villalobos, director de Aeronáutica Civil, más la empresa y otros. Señor secretario, ¿les parece? ¿Para cuándo? El último martes de enero, ¿les parece? Martes 24. En el caso de Aeronáutica Civil. Martes 24. ¿Sí? ¿Acordado? Así se aprueba. Muchas gracias, diputado. Diputada Carvajal, doña Loreto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad quisiera solicitar por medio de la comisión información. La verdad es que nosotros tenemos mucha demanda de lo que es nuestros sectores rurales, por lo que es la entrega y los compromisos adquiridos por este denominado matapolvo, sobre todo que de cierta manera descongestiona, descomprime todo lo que tiene que ver con el polvo. Obviamente
en esta época. Por esas razones quisiera solicitarles que a través de esta comisión oficiáramos al director provincial de vialidad, de esto desde la provincia del Biobío, que pudiera enviar nómina de cómo se va a determinar la entrega y a qué sectores, particularmente las comunas de Yumbel y Cabrero, que son pertenecientes a la región de, o sea, la provincia del Biobío, que nos pudieran informar. Y lo segundo tiene que ver con la disposición que ya se dio respecto a la destinación del puente Mecano que estaba sobre el río Biobío, en donde por gestiones que hiciéramos con los vecinos y particularmente con el ministro, se ha determinado que una parte de aquel puente, es decir, 88.7 metros, vayan destinados al sector de Comillaún, esto es la comuna de Ñiquén. La verdad que acompañado a ello hay una proposición de recursos alrededor de 1.000 millones de pesos para sentar este puente y ponerla en las bases. Entonces, respecto a eso, solicitarle un pronunciamiento oficial al Ministerio y también al director regional de vialidad de la región del Biobío para ver las fechas, la agenda, los momentos en que esto se va a hacer efectivo, porque es una demanda de verdad muy sentida y queremos que ojalá se ejecute en los presupuestos 2017-2018 y que eso se tenga certeza. Gracias. Gracias, diputada Loreto Carvajal. Se enviarán los oficios como usted lo ha señalado. El diputado Norambuena tiene una acotación con respecto a eso, si pudiéramos ampliarla, porque este fue un puente que se distribuyó en distintas comunas de la región. Entonces, me imagino yo que el Ministerio debe tener el calendario, el itinerario a seguir con respecto a la instalación de este puente. Entonces, si pudiéramos ampliarlo a todas las comunas de la región. Me parece. A mí me parece. Así se aprueba como ha sido solicitado por la diputada Carvajal y el aporte del diputado Norambuena, don Iván. Entonces, le ofrezco la palabra a continuación al diputado Hernández don Javier. Muchas gracias, presidente. Si podemos oficiar el Ministerio de Obras Públicas, de todo es sabido que el fin de semana ocurrió una intensa lluvia en la zona sur, en la provincia de Yanquihue y la provincia de Osorno, afectando el camino a Petrohue en diversas partes y también afectando al poblado de Cascada en Puerto Octay, en la comuna de Puerto Octay. Me gustaría saber, digamos, la intensidad, cuándo se va a reparar, cómo se va a hacer, pero lo más preocupante es la puesta en marcha del agua potable rural en Cascada, que afecta alrededor de 1.800 habitantes de la región. Por lo tanto, me gustaría tener esa información y cómo se va a operar y cuáles son las medidas posteriores que se van a tomar en este tipo de emergencia, porque son todas zonas precordilleranas. De todo es sabido y el camino a Petrohue normalmente hay alude, por lo tanto se está cortando. Entonces, ¿qué obras se tienen pensado futuro? Porque yo creo que hay que prevenir más por esta situación de los cambios climáticos. De repente estamos en sequía total y de repente tenemos estas lluvias. Solamente como ilustración, yo pude comprobar que el día domingo, en 24 horas, llovió más de 100 milímetros de agua. Por lo tanto, no es una cosa acostumbrada ni siquiera, es muy común verlo en invierno. Así que llama mucho la atención y tiene que ser efecto del cambio climático. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández, don Javier. Vamos a enviar los oficios como usted ha señalado. Creo que el cambio climático ya nos advierte hace rato de que tenemos que tomar todas las providencias, como usted bien lo ha señalado, sobre todo lo que más urge es el agua potable en el sector Cascada, que ya es de opinión pública, así que se enviarán los oficios como usted lo ha solicitado al ministerio respectivo. La prórroga para la presentación de las indicaciones es hasta la primera semana de marzo, ¿cierto? Así es. Para mercado secundario. Así es, hasta la primera semana de marzo. Y así se aprueba, además, se ratifica. Diputado Venegas, le ofrezco la palabra a don Mario, por favor. Tiene la palabra. Gracias, presidente, pero sabe que quería muy, digamos, de una manera muy fraternal, solicitarle a nuestros colegas que nos siguiéramos hablando de Uber, proyecto Uber, porque este no es un proyecto. Uber es una de las empresas que usa, y hay otras, en Chile hay dos a lo menos. Sí. Este es un proyecto que regula, ¿no es cierto?, el uso de sobre transporte remunerado y el uso de estas plataformas, ¿no es cierto?, digitales, para que no entremos en confusión, porque al final de cuentas, ¿no?, a nosotros al menos exigirnos un poquito de, porque si no es como que si estuviéramos haciendo un proyecto para Uber y no es así. Esa es una empresa de dos que están operando en Chile
en el mundo o hay otras empresas, ¿no es cierto?, operando con el mismo sistema. Entonces sería bueno dejarlo claro. Gracias, diputado Venega. Efectivamente, el proyecto es plataforma tecnológica y modernización del transporte público. Ese es el proyecto, remunerado, por supuesto. Diputado Jackson, don Giorgio, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Con respecto al proyecto de plataformas tecnológicas, quisiera proponer 4 invitados en distintas áreas. Uno referente al área de la privacidad de los datos que están en las plataformas, y hay Derechos Digitales, una ONG que se preocupa de preservar la privacidad de los datos y la privacidad de las personas. Por otro lado, el manejo monopólico o eventualmente monopólico de algunas de estas plataformas de esos datos, invitar a un profesor del Departamento de Computación de Ingeniería en la Chile, que se llama Jorge Pérez, que lo propongo porque tiene se ha metido harto en el debate con respecto a este tema. Al profesor de Ingeniería en Transporte, Juan Carlos Muñoz, que nos ha acompañado acá por otros temas y es director del desarrollo del departamento o el Centro de Desarrollo Urbano de la Católica de Ingeniería. Y por último, desde la perspectiva laboral, que también ha sido uno de los temas que en distintas partes del mundo ha afrontado como contrapuesto a Uber con los socios, a José Luis Ugarte, que es experto en Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Para que en algún momento lo escuchemos, pueden ser en las audiencias que vengan. Me parece, me interesa. ¿Así se aprueba la petición que ha hecho la propuesta del diputado Jackson para la... Presidente, con respecto al mismo tema, ya lo he invitado, no sé si va a haber un plazo para proponerlo o lo cerramos con lo que se ha dicho. yo creo que, mira... Porque yo solo una consideración, yo tuve ocasión, lo doy aquí, por supuesto, por la ley del lobby, ellos me solicitaron una reunión, yo me reuní con ellos. Hay algunos puntos, que son 4 puntos específicamente, que ellos tienen algunas observaciones, pero en definitiva sería bueno también escuchar sobre el sistema impositivo que va aparejado de esta modalidad. Entonces alguien, no sé si podría ser de servicio de impuesto interno, alguien que nos viniera a decir que el impacto que esto provoca, y que, porque la verdad que hay una responsabilidad que no está clara. Bueno, es como más en detalle, no quiero alargarme, pero alguien que pudiera hablarnos de los alcances en materia tributaria que van a tener esta modalidad y esta nueva plataforma. Gracias. Bueno, todo lo que es, a ver, vamos a iniciar en la próxima sesión las audiencias respecto de esto, y esto es largo. Me parece bien las propuestas que han hecho, sobre todo la diputada Carvajal, en los términos de que los entes públicos, superintendencia, impuestos internos y otros entes públicos que son reguladores. Así que creo que hay acuerdo sobre esto y en la medida que va avanzando el proyecto van a ir pidiendo audiencia, solicitando audiencia. Y nosotros, misma empresa hay que escucharla. Por supuesto. Diputado Hernández, ¿quiere decir algo, profe? Las empresas, no sé cuál, están pidiendo audiencia a través de la ley del lobby. Y yo le estoy respondiendo que se va a abrir, iniciar la etapa de audiencias acá, y es preferible que lo escuchemos aquí. Muy buena idea. Entonces, Diputado me Pérez, gustaría, no sé si es la misma seguramente que recibe usted, diputada, pero a lo mejor conducir y canalizarla, que pidan las audiencias acá. Si me permite, presidente, para que quede claro, a mí me solicitó la gente, de los representantes de Uber, en realidad, cuando conozco la otra empresa. Y respecto de ello, yo les planteaba lo mismo, que no conocíamos el proyecto y todo, y que de eso hicieran como una visión. Ellos tienen algunas observaciones, básicamente en los puntos que tienen que ver con la exigencia de la licencia de conducir clase A para los que van a conducir, que propone el proyecto. La otra tiene que ver con la forma de pago, que ellos postulan que debiera ser con tarjeta de crédito o con efectivo, y la verdad que parece que se le está proponiendo que sea solo tarjeta de crédito, o tarjeta bancaria, un débito también puede ser, y otros 2 puntos que son menores, diría yo, pero esas serían como las dificultades. Y de eso, yo tal cual dice el diputado, no teníamos el detalle y tampoco tenía en mi mano el proyecto, así que yo creo que es válido como visión. Está bien. Esto va a comenzar recién ahora, así que le ofrezco la palabra al diputado Pérez. Diputada Carvajal, están en primera
Lo primero es las audiencias que ya se inscribieron y solicitaron. Está Carlos Schaff, gerente general de Uber Chile. Está Pablo Agustín, de una ONG de Derechos Digitales, y así ya están inscritos. Entonces, así que quiero agradecerle al secretario, que además se han ido recepcionando peticiones. Diputado Pérez, don Leopoldo. Gracias, presidente. Bueno, usted lo acaba de aclarar. Yo creo que, al igual que por intermedio lo que planteó el diputado Hernández, concordar, porque entiendo que al menos a los integrantes de esta comisión, la empresa asesora de lobby de esta empresa es la que ha estado solicitando individualmente. Y yo creo que este tema debe tratarse a nivel de la comisión toda vez que vamos a empezar la discusión del proyecto. Entonces tenemos que tener todas las visiones, no solamente la de la autoridad, sino que también de los incumbentes que son ellos. Gracias. Muy buena idea. Yo comparto la idea y creo que es una iniciativa que podemos hacerlo como comisión. Diputado Venegas, don Mario, le ofrezco la palabra. No, decir que respecto a este tema, adscribo que tenemos que invitar a la mayor cantidad de organizaciones, personas que puedan aportar a que podamos hacer el mejor proyecto, ¿no es cierto?, sobre esta materia. Pero eso no quita que las instituciones, en el marco de la ley, pidan. De hecho, yo me reuní también, es decir, yo les concedí, la pidieron hace rato, ¿no es cierto?, y estuve conversando y fue re interesante, porque me pareció muy interesante la conversación con el gerente Carlos Schaff, que menciona mi colega, y una gente que le extiende, creo que se llama la empresa de comunicaciones que le está ayudando. Y la verdad es que lo que me quedó más claro, y así se lo manifesté, que lo que tenían que hacer era pedir, ¿no es cierto?, venir a exponer aquí sus puntos de vista, que es un punto de vista de tener en cuenta, por supuesto. Y yo creo que eso es lo que debiera hacer. Me parece que las sugerencias que hizo el diputado Jackson son súper atendibles, y a medida que conozcamos el proyecto, yo le reconocí que no conocíamos el proyecto, yo entiendo que hoy día lo vamos a conocer desde el punto de vista de una presentación del Ejecutivo, ¿no es cierto, presidente? ¿Me equivoco? Sí, señor. Y en consecuencia comenzamos recién el análisis. Entonces, no vamos a impedir que ellos hagan, porque tenemos que responderle. Estamos obligados por ley a decir sí o no. Se puede negar uno con fundamentos, como este que usted ha mencionado, que me parece interesante. Pero ellos habían pedido antes de... Así que eso, muy abierto a escuchar. Gracias, diputado don Mario Venegas. Le damos la bienvenida al señor ministro de Transporte, don Andrés Gómez Lobo, a su asesora Paola y otros colaboradores. Le queremos informar al ministro, porque es parte de su cartera, el mercado secundario, lo dejamos para la primera semana de marzo, secretario. Sí, por lo tanto, van a haber indicaciones, van a haber opiniones, y yo creo que es sano. Y hoy día nos vamos a dedicar de lleno para que el señor ministro nos pueda explicar los alcances de lo que es el plataforma tecnológica del transporte público remunerado. Hay mucha audiencia solicitada, señor ministro, y por lo tanto esta sesión la vamos a dedicar exclusivamente a escucharlo a usted, para que nos cuente en qué consiste este proyecto. El ánimo de la comisión, obviamente, es que podamos, como decía recién el colega Venegas, sacar un buen proyecto de esto. Y para eso vamos a escuchar a todos los actores. Así que, señor ministro don Andrés Gómez Lobo, yo le ofrezco la palabra en torno al proyecto que le he indicado. Muchas gracias, presidente, y agradecer la ampliación de plazo para las indicaciones del proyecto de ley de mercado secundario espectro. Son indicaciones que quisiéramos además discutir con los diputados de la comisión para, yo creo, mejorar y optimizar los cambios. Así que agradecemos la posibilidad de un tiempo más para discutir esas indicaciones. Con respecto, está cargando el proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros.
Ese es el Sí, nombre de este ministro, proyecto. precisamente, volviendo un segundo, lo que usted señalaba en torno al mercado secundario, ese exactamente fue el ánimo y el espíritu de la comisión, además quedan algunas indicaciones del Ejecutivo que seguramente las vamos a compartir con parlamentarios de la comisión. Hay otras indicaciones que por ahí andan dando vueltas, así que en el ánimo que usted ha señalado, la comisión precisamente lo ha chuteado para la primer martes de marzo. Perfecto. Así que hoy día nos vamos a dedicar a esto de la plataforma tecnológica que se conocía como Uber, Cabify, pero es mucho más que eso. Bueno, el proyecto, presidente, se llama Proyecto de Ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros. Yo quisiera partir dando algunos antecedentes sobre la industria del transporte menor de pasajeros. También dar algunos argumentos de por qué es necesario regular o modificar la regulación en esta industria, para posteriormente presentar los contenidos del proyecto de ley que será discutido en esta comisión. Para comenzar, como antecedentes, en los últimos años han aparecido aplicaciones que han permitido a la ciudadanía el acceso a servicios de transporte pasajero que han operado al margen de la normativa vigente. Eso hay que tenerlo claro. Actualmente, el transportar remuneradamente pasajeros en vehículos particulares no cumple con la normativa vigente. De hecho, se fiscaliza y se han retirado vehículos por realizar transporte que no cumple la norma, al igual que el transporte también mayor, ¿no es cierto?, cuando hay buses que no están autorizados realizando transporte interurbano, por ejemplo, en los terminales también se fiscaliza y se retiran. El mercado de transporte remunerado pasajero, transporte menor, para circunscribirlo a lo que son los taxis básicos, taxis ejecutivos, está regulado por razones de congestión, seguridad y protección del medio ambiente. Y entre otras regulaciones existe la obligación de estar inscrito en un registro, los vehículos. También se regula el tipo de vehículo, la licencia del conductor, que tiene que ser una licencia profesional, la forma de cobro, entre otras materias que están reguladas. Además, vale la pena señalar que el parque de taxis básicos, colectivo y turismo está congelado desde el año 1998 y la última ley de congelamiento fue aprobada en este Congreso en noviembre del año 2015 por prácticamente unanimidad. Hubo algunas abstenciones, pero fue por 5 años fue aprobado en este Congreso. Ahora, dado que existe la realidad de esta plataforma, y yo quisiera aquí señalar que este no es solamente un tema que ha surgido en Chile, uno ve en todos los países del mundo, hay un debate actualmente respecto a la regulación o la irrupción de estas tecnologías que han permitido el surgimiento de ciertos servicios que no están acorde con la legislación vigente, al menos en transporte menor, en la mayor parte de los países del mundo. Y hay diversas experiencias de cómo han enfrentado este tema. Hay ciudades, porque generalmente se divide por ciudades, no son regulaciones nacionales, hay ciudades que han acomodado y regulado estos servicios, hay ciudades que la han prohibido, hay ciudades que han buscado algunos puntos intermedios. Y cuando surgió la polémica en nuestro país, se formó una comisión en el Senado participativo. Hubo 6 sesiones donde se escucharon los gremios de transporte y prestadores de servicios, académicos y expertos, autoridades. Y el 21 de junio del año pasado la comisión evacuó un informe recopilando las exposiciones, la cual fue remitida al MTT y en base a eso nosotros hemos hecho nuestro análisis y nuestra propuesta. Antes de presentar esa propuesta, yo quisiera señalar algunas conclusiones del trabajo que se realizó en el Senado. En primer lugar, hubo bastante consenso en la necesidad de incorporar tecnologías en el transporte remunerado de pasajeros,
y que al hacer eso se requiere cambios normativos para actualizar la norma o las regulaciones que rigen al transporte remunerado del país. O sea, es de consenso de que las nuevas tecnologías es beneficioso para los usuarios, hay que estimularla, hay que incorporarla en esta industria y que eso implica ajustes normativos. También aparece algo con bastante consenso en que la solución en prohibir el funcionamiento de estas plataformas tecnológicas que operan al margen de la normativa vigente sería ineficiente en el largo plazo y cualquier solución por la cual se opte se debe tender a controlar la sobreoferta y en general disminuir las externalidades negativas, especialmente la congestión. O sea, si bien hay un reconocimiento que prohibir estas plataformas, incluso en el caso de que se pudiese hacer, cosa que ha sido muy difícil en muchas partes del mundo, surgen preocupaciones relacionadas con el bien común, como tienen que ver, como es la congestión. O sea, hay que estar preocupado, hay una preocupación desde el punto de vista de políticas públicas con respecto al tema del transporte menor. Por otro lado, también se valoró la información que pueden generar estas plataformas, por ejemplo, para tener patrones de movilidad en las ciudades que permitan optimizar las regulaciones, las políticas de movilidad que se aplican en cada ciudad y también la fiscalización del sector. Y por último, también algo que surge transversalmente en el informe del Senado es la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de taxis básicos. Esto no solamente por grupo de usuarios, sino los mismos gremios de taxis básicos han indicado que ellos favorecen una legislación que sea más efectiva y tenga penalidades más altas para aquellos taxistas que hacen malas cosas y abusan de los usuarios. Así que esos son los consensos respecto a este tema del transporte menor. Ahora, ¿por qué regular las plataformas? Y aquí yo quisiera partir por un principio más bien abstracto, pero me parece que es importante tener en cuenta. Y esto es que no porque exista una innovación tecnológica, significa que se tiene que desregularizar los servicios subyacentes que se prestan a través de esa aplicación. Puedo dar dos casos clarísimos al respecto. Si alguien inventa o desarrolla una aplicación muy útil para juntar la oferta y la demanda para transar droga ilícita, claramente eso no implica que porque ahora hay una aplicación, ¿no es cierto?, muy beneficiosa para los consumidores de esos bienes, hay que liberalizarlo. Otro caso también, alguien podría desarrollar una aplicación muy innovadora y muy útil para quienes desean utilizarlo para transar órganos humanos y no por eso vamos a permitir entonces que automáticamente hay que liberalizar el servicio o el bien que se está transando subyacentemente. Por lo tanto, esto es importante, o sea, no porque una aplicación tecnológica sea innovadora significa que hay que desregularizar, ¿no es cierto?, los servicios subyacentes. Por cierto, que sí abre una pregunta de si hay que hacer modificaciones o uno puede analizar, ¿no es cierto?, si es conveniente mantener las regulaciones, pero no es, o lógicamente el argumento no surge de que una innovación desregulariza un mercado. Ahora, ¿por qué regular? Existen básicamente tres motivaciones importantes para hacer un cambio legal y presentar este proyecto de ley para regular esta industria o cambio regulatorio de esta industria. En primer lugar, existe una preocupación que ya mencioné sobre la congestión. Uno de los motivos por los cuales se congeló el parque de taxi el año 98 es precisamente por los crecientes problemas de congestión que aún sufrimos en muchas ciudades intermedias e incluso en la capital nacional, producto del transporte público menor. O sea, tener vehículos circulando en la ciudad genera mayor congestión. Esto es una preocupación creciente en ciudades como Londres, por ejemplo, que han liberalizado las plataformas, pero han ingresado un número muy alto de vehículos que le están generando problemas de congestión en esa ciudad. Por lo tanto, hay una preocupación de
si uno llegase a regular estas aplicaciones, los servicios que se prestan a través de estas aplicaciones, cómo resguardamos que no empeore la congestión en nuestras ciudades. En segundo lugar, hay una motivación de seguridad a los pasajeros. Actualmente la autoridad no tiene ninguna información de qué vehículos prestan estos servicios, quiénes son los conductores. Si hay una denuncia, la autoridad no tiene ninguna información para poder tomar alguna acción al respecto. Y por último, también se requiere un cambio regulatorio para mejorar la calidad de servicio de los taxis básicos, que como dije es algo que fue de consenso en las discusiones que se dieron en la Comisión del Senado. No los voy a marear con algunos aspectos técnicos. Los 4 gráficos que vienen a continuación es simplemente para dar una idea muy precisa, que es que uno tiene 2 formas de controlar la oferta de un servicio y por lo tanto la congestión. Esto tiene que ver con la congestión. Una es a través de una cuota, por ejemplo, como se utiliza actualmente con los taxis, de fijar la oferta a través de un registro en que se congela ese registro, que sería la solución en la próxima página, ¿no es cierto?, en que se disminuye la oferta en este caso de vehículos de F a F estrella a través de una cuota, de fijación de un congelamiento del parque. Pero existe un mecanismo alternativo que es a través de un pago en que si uno cobra un pago por viaje, por ejemplo, por kilómetro, uno puede lograr el mismo resultado de F estrella cobrando una tarifa o un pago de esa magnitud. Por cierto que aquí hay un desafío lograr justamente que la cuota sea la adecuada y que el pago sea la adecuada, pero eso ya es un problema de implementación. Pero en principio, para controlar la oferta y por ende la congestión, uno tiene mecanismos de precio, había un pago o una cuota como es el congelamiento de los taxis. Y una de las diferencias, eso sí, es que a través de un congelamiento, de una tarifa, un pago, uno logra una recaudación. En el caso de una cuota no hay ninguna recaudación obtenida. Por otro lado, como señalé, hay preocupación respecto a la seguridad de los pasajeros. Hemos visto varias noticias en el último mes respecto a accidentes que involucran vehículos que están realizando transporte remunerado de pasajeros en vehículos no autorizados. Esto, por cierto, no quiere decir que si hay vehículos autorizados ellos no tengan accidentes. También lo tienen, por cierto, pero hay una preocupación acá, particularmente cuando la autoridad no tiene ninguna información respecto a los vehículos, a los conductores que realizan estos servicios. Por último, con respecto a mejorar la calidad del servicio de taxi, se requiere, por un lado, dar herramientas de flexibilidad para el cobro de tarifa a los taxis ya inscritos. Por ejemplo, hay plataformas hace muchos años que coordinan la oferta y la demanda en taxis básicos, algunos de los cuales han ganado incluso premios internacionales por innovación, pero tienen que seguir cobrando por taxímetro. Y eso genera una limitante que ellos mismos reconocen, porque no le pueden ofrecer al cliente antes de viajar un precio y por lo tanto aumentar la confiabilidad del servicio, ya que hay muchos usuarios que desconfían a veces con fundamento del taxímetro utilizado. Y también queremos promover, y existe bastante consenso, en que los servicios tradicionales también introduzcan plataformas tecnológicas para su servicio. Y también fortalecer las regulaciones para garantizar la calidad de servicio. Por ejemplo, una queja frecuente de la adulteración del taxímetro. Hay que tomar medidas mucho más drásticas para los taxistas que adulteran el taxímetro, y eso está incorporado en este proyecto de ley, como voy a mencionar. Este proyecto de ley tiene 2 objetivos principales: la regulación de los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas y mejorar la calidad de servicio de los taxis tradicionales. En el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta los resultados de la comisión que discutió este asunto en el Senado, pero también hemos tomado en cuenta la experiencia ya acumulada a nivel mundial. Tenemos una diversidad de experiencia y a nivel regional muy interesante la experiencia de Sao Paulo en Brasil y también en Ciudad de México, donde existen regulaciones
similares o análogas a las que están incorporadas en este proyecto de ley, particularmente la de Sao Paulo es, creemos, la que más se asemeja a lo que se está intentando hacer en este proyecto de ley. ¿Y en qué consiste el proyecto de ley? En primer lugar, define a los operadores de plataformas tecnológicas y a los vehículos aptos para el servicio, vehículos que tengan un alto nivel de tecnología y seguridad, vehículos de alto estándar, son los que podrían utilizarse por plataformas tecnológicas y esos vehículos se definen en un reglamento según establece el proyecto de ley. En segundo lugar, un registro de las plataformas tecnológicas, o sea, todas estas plataformas deben registrarse y deben entregar información al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones precisamente sobre los vehículos adscritos, los conductores y otra información que pueda ser útil para la toma de decisión, por ejemplo, datos agregados de movilidad en la ciudad. Estos vehículos, como dije antes, de alto estándar deben tener una exigencia de confort y tecnología y para enfrentar los problemas de congestión, a diferencia en el caso de los taxis básicos, ejecutivos y colectivos, donde se está usando una cuota, un congelamiento de la flota, en el caso del servicio regulado a través de plataformas, lo que estamos proponiendo es un pago por kilómetro como contraprestación para ejercer la actividad, pero que sea en función de la congestión. Esto quiere decir que sea un pago variable dependiendo de la zona por donde transita el vehículo, del horario del día, por ejemplo, pudiendo la noche ser 0, si es que no hay congestión, tener algún instrumento, como dije, de precio que es equivalente también a una cuota para controlar la congestión. El proyecto de ley también establece que el panel de expertos es quien debe aprobar el esquema tarifario para dar una visión externa y técnica a la determinación de esta estructura de pago y también la posibilidad de establecer, si es que la situación de congestión empeora mucho, poder poner un límite máximo de kilómetros. Como referencia, en Sao Paulo lo que se hace, además de un cobro por kilómetro, es que la autoridad entrega un número de kilómetros a cada plataforma, o sea, tiene un límite cuantitativo de cuántos kilómetros pueden recorrer esos servicios. Los recursos de este pago que, insisto, no tiene un fin recaudatorio, sino es un fin de controlar la congestión y por lo tanto se propone una estructura variable dependiendo de la zona y el horario. Iría a un fondo para la innovación del transporte remunerado a pasajeros, con el cual se pueden financiar proyectos para introducir mejoras tecnológicas en el servicio de taxi, también renovación de taxi e incluso la compra de cupos de taxis. Entre las exigencias que se establece es que los conductores deben tener una licencia profesional, ya que razones de seguridad indican que no es aconsejable, por lo menos esta autoridad no considera aconsejable, que cualquier persona con licencia clase B sin mayor instrucción pueda conducir remuneradamente, ¿no es cierto?, a clientes anónimos por las calles con los riesgos que se implica. Incluso uno puede tener a un conductor muy joven, con muy poca experiencia, conduciendo por un pago, digamos, a pasajeros si es que no se introduce esta restricción. Por lo tanto, se propone que, al igual que en el caso de los taxis, los conductores tengan una licencia profesional para conducir. Si alguien está realizando transporte informal de pasajeros, esto significa un transporte que no cumple con la normativa establecida, por ejemplo, de tener la licencia profesional, se le puede retener la licencia no profesional si es que es fiscalizado y se encuentra que estaba realizando servicio de pasajeros sin tener la licencia adecuada. Como dije, en el segundo caso, la mejora en la calidad de los taxis básicos, lo que se propone es que los taxis también pueden operar a través de las plataformas reguladas en el proyecto de ley y también permitir y flexibilizar que los servicios de taxi puedan utilizar también plataformas como medio de cobro, como mecanismo de cobro, no solamente el taxímetro. Y esto abre la posibilidad de que puedan ofrecerle una tarifa al pasajero antes de hacer la carrera y por lo tanto le da la seguridad al pasajero, ¿no es cierto?, de saber cuánto va a salir
el viaje y por lo tanto saber si lo toma o no lo toma. Esto para dar mayor seguridad a los pasajeros de no estar sujeto a un cobro abusivo por parte de este servicio. Y lo que es muy importante también es se establecen sanciones muy fuertes para aquellos taxistas que adulteren el taxímetro. Por ejemplo, la contratación de taxímetro adulterado da lugar a la cancelación del vehículo en el registro de transporte. Una cosa que introduce también el proyecto de ley, tanto para los taxis como para los vehículos de alto estándar que operan a través de una plataforma, es que no pueden registrar condenas por determinados delitos de connotación pública, como violación, rapto y otras de secuestro. Digamos, personas que tengan esos, que hayan sido condenadas por esos delitos, no pueden ejercer en esta industria como conductor. Presidente, ese es un resumen del proyecto de ley que, como dije inicialmente, busca regular en forma racional el uso del automóvil destinado para el transporte de pasajeros, que opera a través de plataformas tecnológicas, incorpora la tecnología aplicable a los servicios tradicionales, facilitando a los usuarios el acceso a los servicios y mejorando la calidad y seguridad de los servicios de transporte para las personas. Muchas gracias. Gracias, ministro. En verdad que habíamos destinado esta sesión para escucharlo extensamente, ¿no? Porque queremos de verdad todos los detalles del proyecto de parte del Ejecutivo y su fundamento. Así que le agradezco y a continuación le ofrezco la palabra al diputado Leopoldo Pérez y después el diputado George Jackson. Diputado Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a sus colaboradores. Bueno, en esta presentación general, previo a introducirse en la discusión del proyecto de transporte o modernización del transporte público remunerado, por su intermedio, presidente, echo de menos, ministro, lo que en mi opinión es el fondo del problema que hoy día se está suscitando y que acarrea la irrupción de este tipo de plataformas. Y usted bien lo decía en el sentido que estas plataformas que han ingresado y que y existen otras, tanto a nivel internacional como también se podrían desarrollar en el país, que no está clara la línea en qué minuto es plataforma, y yo por información que han entregado los propios representantes de estas dos empresas extranjeras de plataformas tecnológicas, ellos dicen y han manifestado que no son empresas de transporte. Eso por un lado. Y por otro lado, el prestador de servicio, porque tal como usted lo decía al inicio, estos son verdaderos mercados virtuales, o donde la oferta y la demanda buscan el punto de encuentro a través de una aplicación tecnológica, incluso a nivel de los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes hoy día. Y no está claro eso, porque independiente de lo que usted plantea, que el informe de la Comisión del Senado decía que de esto debe ser regulado, de estar la experiencia comparada, etcétera, y la opinión de expertos, pero ¿cómo se va a manifestar o cómo se va a regular en el propio proyecto de ley, que no quedó claro, o al menos en mi opinión no quedó claro en esta presentación, el hecho del prestador? Pero yo creo que el tema de la plataforma está claro, o sea, tiene sus regulaciones, se puede acoger a la ley chilena, pero el prestador de servicio, ¿cómo se va a identificar? Porque hoy día usted mismo ha manifestado que no sabemos, no tenemos información, o sea, el país no tiene información respecto al comportamiento de esto, o sea, cuántas personas son, dónde están operando, quiénes son los que conducen, etcétera, etcétera. También, y lo planteaba por su medio presidente el mismo diputado Jackson hace un rato respecto a los invitados, bueno, ¿qué pasa con los datos? Porque estos datos van a quedar acumulados en alguna parte, y son datos personales, o sea, aparte del negocio de transporte están los datos personales aquí. Entonces, la verdad que no me queda claro o me cuesta entender que con este proyecto que usted, insisto, que es la etapa previa a iniciar la discusión, no hemos entrado en particular y falta por escuchar a mucha gente, se pretende regular un negocio irregular hoy día desde el punto de vista de la legislación chilena, si la verdad las cosas es que no tenemos cómo partir de una línea de base, por así decirlo, hoy día respecto a cuántos son
porque me imagino que esa información sí la tiene la plataforma, y si la plataforma va a ser tratada como empresa de transporte o no, y simplemente como plataforma prestadora de servicios. Pero alguien va a tener que hacerse cargo de los prestadores, ya sea individualmente, a través de registros, patentes de color distinto, porque ¿cómo se va a fiscalizar si son automóviles particulares? Independiente del estándar que acá se habla, que tampoco está definido en el proyecto de ley, al echarle una lectura rápida al proyecto de ley, tampoco está definido a qué se refiere el estándar. La cilindrada, el tipo de equipamiento, el tamaño del vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que hay muchas dudas, y ni siquiera tocar el tema del tema laboral, si va a haber dependencias laborales, porque esto está en el limbo, el tema tributario, porque entiendo que las transacciones hoy día ni siquiera se realizan en Chile, sino que se realizan en terceros países. Entonces, la verdad, me cuesta entender cómo podríamos avanzar, al menos definiendo, o que se defina a través de este proyecto de ley, el tema de las plataformas por un lado, pero también el prestador de servicios, porque aquí eso es lo que me preocupa, en la parte del prestador de servicios, porque si no, y usted mismo dio ejemplos a lo mejor bastante extremos o poco probables, pero podría suceder, no solo en el término de la droga, o no solo en el tema de los órganos para trasplantes, sino que también hoy día estamos viendo que en nuestro país, desgraciadamente, el respeto a la ley se ha perdido, y el propio Estado ha avalado. Ejemplo, el comercio ilegal. Y eso sucede en todas las ciudades de Chile. Otro tema muy importante, la venta de derechos de bienes raíces en zonas rurales que los planes, o sea, que los instrumentos de planificación territorial establecen claramente. Cuando es terrenos rurales y no urbanos, está prohibida las subdivisiones prediales mínimas, y por eso es que todos sabemos que se subdivide igual, se vende igual, se construye igual, y después el propio Estado va y le otorga título de dominio. Entonces, yo creo que ya estamos en presencia de una pérdida del Estado de Derecho en Chile, o sea, nadie está respetando la norma. Entonces, me preocupa que vayamos a legislar algo para salir del paso de un problema que es real, que ya está instalado en Chile, que además, dicho sea de paso, como no existen cifras oficiales, yo imagino que este es un buen mecanismo para la gente que está quedando cesante, sobre todo a niveles de técnicos profesionales que la verdad que tienen el capital de un vehículo de ciertas características, que eventualmente hoy día están prestando servicio y están tratando de zafar un poco del problema del empleo. Entonces, si vamos a usar eso como justificación como país, la verdad es que me cuesta entender que este proyecto vaya a zanjar definitivamente el tema de la plataforma tecnológica respecto del prestador de servicio de esa plataforma tecnológica. Y que un poco lo tocó usted especialmente con el tema de los seguros, el tema de los accidentes, la responsabilidad, etc. Eso, presidente, solo para hacer un pequeño approach de lo que va a venir en la discusión de este proyecto, que hay mucha tela que cortar. Gracias. Gracias, diputado Pérez, don Leopoldo. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Jackson, don Giorgio. Muchas gracias, presidente. Quisiera saludar al ministro, hacerle preguntas que son varias, pero bien cortitas, porque de profesión soy ingeniero en tecnologías de la información, me gusta mucho la innovación, pero no creo que cualquier innovación tenga virtud por el solo hecho de ser innovación. Creo que lo dijo el ministro, hay varios ejemplos en los cuales puede producir más perjuicios que beneficios, y tampoco de este servicio, que yo tengo varias dudas con respecto a legislar, a la idea siquiera de legislar como el que se puedan legalizar. Tampoco le echo la culpa ni a los usuarios, ni a los que se suman a Uber como choferes o socios, porque obviamente están en una situación que se puede producir un beneficio, el tema entre ellos. Por eso quería hacerle algunas preguntas. Primero, si es que se tiene el dato aproximado de cuántas personas utilizan taxis, radiotaxis, otros servicios de pasajeros que existan que no sean transporte público, o estos servicios de plataformas tecnológicas, si es que hay una estimación, porque para ponerle un marco de contexto, probablemente un servicio que ocupa un porcentaje minoritario de la población que tiene acceso a más ingresos, ¿ya? O sea, porque esto no es un medio popular, ¿ya? La gente con suerte lo hará esporádicamente, una vez al mes, pero la gente no tiene la capacidad de gastar 2.000, 5.000, 8.000 pesos en un transporte del presupuesto mensual. En segundo lugar, preguntar qué es lo que ha hecho el ministerio en esta administración o en la pasada con respecto a o qué es lo que podríamos hacer nosotros como legisladores con respecto a los infladísimos precios de transacción de los derechos de inscripción. O sea, si algo posibilita la emergencia de Uber
en Chile o en los países en los que está es debido a que se transan los derechos de manejo que están en el registro a un precio superior al automóvil. Entonces eso se internaliza como costo y por lo tanto el precio sube y es inflacionario y es como que quedan amarrados con el derecho. Si se compró el derecho, entonces no me pueden... Y por eso la protesta del taxista también se refiere a ese factor. Si no, o sea, el Estado de Chile dijo, vamos a dar una concesión gratuita para un permiso para ser taxista a un precio quizás huevo, yo creo que fue gratuito en su momento, y a partir de esos concursos después se dijo, ok, y ahora que trance el mercado, y se fue subiendo y hoy día uno puede encontrar a 10, 12 millones de pesos. Entonces, eso es una negligencia que nosotros también generamos esto, solo para ponerlo, nosotros digo institución, a pesar de que muchos no estábamos aquí cuando se hizo. En segundo lugar, ¿y qué se puede hacer? Porque el proyecto lo que hace solo en casos extremos le dice, o en el caso que reciba este subsidio cruzado, no va a poder venderlo más. ¿Pero qué se hace hoy día? ¿Por qué se sigue permitiendo esa venta? ¿Qué beneficios podría traer? Otra pregunta tiene que ver con los derechos laborales asociados a estos socios, o para decirlo en términos estrictos, choferes, que son empleados de Uber o de Cabify o de lo que sea, que se vende esto como economía colaborativa, pero la verdad es que todos quienes entendemos un poco más de economía colaborativa sabemos que esto lo que menos tiene es economía colaborativa. Es una empresa que de alguna manera intenta escudarse en una retórica súper interesante para esquivar la relación con quienes son sus trabajadores, con quienes administra sus precios, con quienes no tiene relación directa entre el chofer y el cliente, sino que el intermedia. Por lo tanto, hay una relación laboral que incluso en otras legislaciones y en otras partes del mundo hay casos en los cuales se ha asumido legalmente a través de órdenes judiciales, sentencias más bien, que han dicho acá hay una relación laboral. Entonces, si es que vamos a regular acá, extraño y echo de menos el que haya una mención con respecto a cómo esto afecta a la relación laboral que hay entre estas empresas, porque no son plataformas, son empresas que contratan gente, que las pueden despedir si es que no tienen una valoración, como el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, que si no tienen estrellitas los sacan del sistema. Entonces, hay una relación laboral, como tiene cola de relación laboral, ojos de relación laboral, patas de relación laboral, cuerpo de relación laboral, pero son socios. Entonces quería conocer la opinión del ministro porque no estaba en la presentación. Otro punto importante y muy sensible es la tarifa dinámica. Las tarifas dinámicas no están reguladas en el proyecto. El proyecto dice debe ser conocida por las distintas partes. Pero, o sea, vamos a tener por un lado a los taxistas diciéndole, saben que ustedes tienen una tarifa que está regulada y por otro lado una tarifa que se mueve paralelamente en el vaivén de la suboferta que haya en algún momento y puede hacer disparar los precios dejando en una situación de cuando hay inelasticidad, que si una persona está a las 5 de la mañana, no encuentra a otro, tiene que moverse en como este tipo de medio y se ve de alguna manera forzado y eso que lo gana de alguna manera las plataformas tecnológicas y por supuesto quienes están adscritos a ellas. Entonces, si es que le parece bien no regular en ningún caso la tarifa dinámica, como está propuesto por o sea, quiero saber por qué, básicamente. ¿Por qué les parece bien no regular la tarifa dinámica y dejar que esto lo establezca simplemente el mercado en paralelo a los choferes que tienen una tarifa que está regulada? Con el tema de los datos, también se preguntaba anteriormente, el artículo 8 los protege por la ley 19.628 y el artículo 9 también le permite al Ejecutivo obtener datos, pero igual hay varias cosas que preocupan con respecto a cómo se anonimizan esos datos. La empresa no debería ser capaz de almacenar tampoco como niveles anonimizados de datos y eso es uno de los temas que también invitamos a algunas ONG para que se pronuncien con respecto a este tema. Y por último, el aumento de la oferta genera aumento de la competencia. Hay quienes dicen y sostienen que esto lo que genera es un aumento también de los usuarios, o sea, que se desplazan las dos curvas, tanto la de la oferta, pero que también la gente empieza a consumir más este tipo de bienes, por lo tanto también se desplaza la curva de la demanda. Pero hay otros más escépticos y en las distintas experiencias en el mundo que dicen aumenta la oferta a un punto de incertidumbre en el cual los ingresos y la renta marginal de cada uno de los choferes empieza a bajar por la competencia. Por lo tanto, inevitablemente, como si uno proyectara un proyecto como este, lo que se está haciendo es hacer que más gente entre a la competencia y que todos ganen menos. Que claro, todos en un comienzo creen que va a estar bien, pero cuando empieza la competencia, empiezan a bajar los precios, la guerra de precios, hasta que baja. Y terminan todos sacándose la cresta, 20 días al mes,
sin ganar ni uno, y se dan cuenta al final, y empiezan a salir, y ahí, ¿qué hacemos para evitar eso? Porque si no, uno podría decir, ¿para qué tenemos sueldo mínimo? ¿Para qué tenemos normas que tratan de dignificar que un trabajo tenga algún tipo de renta por su fuerza productiva? Por lo tanto, para hacer la última pregunta, porque este proyecto lo que hace en un tuit es hacer un subsidio cruzado, además de las otras regulaciones, entre la plataforma Uber o Cabify o la que sea, a los taxistas. Eso es lo que hace, es un subsidio cruzado. Y ese subsidio cruzado se justifica para no meterse en el conflicto. Porque la cosa pasa por arriba de la institucionalidad, porque la cosa está pasando y fluye, ¿no? Es como que la hegemonía llegó y la gente lo ocupa. Entonces, para que no haya anarquía, hagamos una negociación entre dos partes, y eso genera también un efecto como inflacionario. Pues, o sea, al cliente le sube el precio porque hay un subsidio cruzado, y además la sobreoferta presiona a que haya menor pago para los propios choferes. ¿Y quiénes ganan en todo este proceso? Obviamente la plataforma. Entonces, ¿por qué tiene que esperarse a que sea una competencia de carácter depredadora para cobrarle por sus externalidades y poder innovar en transporte? Y no se ha hecho antes. ¿Por qué no se ha innovado en transporte? Y principalmente porque desde su perspectiva se ha dejado tantos años de lado el transporte privado de pasajeros hasta tener que esperar una situación de tensión y de conflicto como la que estamos viendo. Gracias, diputado Jackson. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Venegas, don Mario. Tiene la palabra, don Mario. Gracias. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro y a sus asesores y a la gente que nos acompaña. Mira, yo creo que no voy a emitir juicios de valor, porque yo creo que estamos recién conociendo el proyecto. Estamos recién, cuando les contaba que me reuní a través de la ley del lobby con la gente que viene de Uber, yo partí reconociéndole con toda honestidad que del tema no sabía nada, no sé cómo funcionan, no sé cómo está, y eso espero que sea información que nos entreguen los expertos, ¿no es cierto?, cuáles son las empresas que crearon estas plataformas, cómo se relacionan con estas empresas que están operando, no solo Uber, opera en muchas partes del mundo, la otra, Cabify, también, ¿no es cierto?, Cabify, pero hay un hecho que es innegable. Según los datos que me entregaron hoy día, Uber, solo Uber, tiene del orden de 45 o 46 mil socios. ¿Ah? Bueno, sí, no voy a entrar en ese, pero eso así les denominan, socios, que son choferes, que usan sus propios vehículos, ¿no es cierto?, para prestar este servicio, desregulado, por eso estamos hablando de eso. Y segundo, si son 45.000 o algo más, me dieron las cifras pero no las retuve, son una cantidad enorme de viajes. Y en mi cuestión cotidiana he visto cómo esto prolifera y la gente que me habla de ello me habla súper bien. ¿Por qué? Porque me dicen que es rápido, cómodo y más barato. En días pasados con un amigo que vive en Santiago, allá por arriba en los cerros, nos juntamos a cenar y llegó en este medio sistema. Y cuando yo le pregunté por qué andaba, no, porque le resultaba súper cómodo, más, ¿no es cierto?, con todas las leyes que tenemos en orden a que no puedes consumir nada de alcohol, entonces era súper cómodo. Y salimos del restaurante, pescó la aplicación y llegó al minuto casi, porque entiendo que opera, porque el sistema funciona, ¿no es cierto?, porque ubica al que está más cerca de eso. O sea, y yo lo encontré genial. Mi hijo vino del sur, nosotros somos del sur, por ahí, ¿no es cierto?, se encontró con la cosa de que en el minuto pudo bajar la aplicación y le ofrecieron como promoción como 7 viajes gratis. Y llegó hablándome maravilla. Oye, papá, no lo podía creer, pero así le aconteció. Entonces, creo que son estos temas, es decir, poner en la balanza, y esto es lo que vamos a tener que hacer necesariamente, ¿dónde vamos a poner el objeto? ¿En los usuarios y en el nivel de satisfacción que ellos tienen? Porque esas son las preguntas que deberíamos tener claro aquí. ¿Efectivamente es más barato? Porque crecientemente esto partió como una cosa para la élite, allá en Vitacura, Las Condes y todo,
pero hoy día está extendido, les quiero contar, según lo que me informaron, en las comunas más populares de nuestra región metropolitana y en las grandes. La están usando. Incluso es como intermodal, porque algunos usan en tramo corto para llegar a una estación de metro y esas cosas. Entonces yo creo que estamos frente a un tema complejo de emitir un juicio anticipado. Yo no lo tengo, pretendo estar lo más neutral posible para dejarme seducir por los argumentos y para que entonces, en definitiva, legislemos para aquello que es mejor para los chilenos y chilenas, que debería ser nuestra preocupación. Aquí a mí me da lo mismo la empresa, me da lo mismo lo que sí me interesa es que se cumplan las reglas. Ahora, tal como está el proyecto Aventuro, que la lógica en que funciona esto, la verdad es que le pone puras trabas. Porque ¿cuál es la lógica que funciona esto? Es que si yo, que soy profesor, voy a poner un ejemplo, y tengo algunas horas disponibles y mi ingreso no me satisface o no es suficiente, podría eventualmente por algunas horas dedicarme a ello e incrementar mis ingresos y al mismo tiempo. Ahora sí, ¿quién dice que nos ayuda a lo mejor a esto a descongestionar en vez de congestionar más? Porque se supone que aquel que usa ese medio dejó el auto en la casa, ¿po? ¿O no? Y si eventualmente este sistema también incorporó la idea de que pueda ir más de uno en el trayecto que a uno mismo, que se desconocen, pero que puede ir, según entiendo que así. Estoy conociendo recién el sistema, estoy haciendo más bien preguntas más que afirmaciones, ¿no es cierto? Entonces, son estas las cuestiones que nosotros tenemos que respondernos porque aquí vamos a entrar en algo que es evidente, un conflicto de interés. Aquí van a colisionar intereses contrapuestos. De un lado están legítimos todos los que están hoy día, ¿no es cierto?, regulados, que son los taxis, los colectivos y todas las otras dimensiones que hay. Pero todos ustedes, nosotros sabemos también que hemos sido víctimas de un sistema que funciona bastante mal en ocasiones, como también funciona bastante bien. Que usted incluso lo mencionó en su presentación y está en el proyecto. Es decir, por ejemplo, adulteración de los taxímetros, ¿no es cierto?, cobros de, si uno considera lo que cobran del aeropuerto a Santiago, súper excesivo, en fin. Y por tanto hay un tema que arreglar, que hay que mejorar. Yo creo que lo que debiéramos hacer es invitar que ustedes nos aporten la mayor cantidad de información posible para poder legislar. Porque, por ejemplo, lo que está, perdón, me desvío un poquito, la idea de cómo se está concebido este concepto, que es para no una persona que hace de esto una profesión. Este modelo, según lo entiendo yo, no es para alguien que se dedica completamente, pudiera hacerlo, pero no necesariamente es para eso. Y es por eso que exigencias como licencia profesional, clase A1 y eso, taxis y registro y una serie de cosas, claro, desnaturalizan el sentido del... Hay información de la experiencia comparada, hay estudios, me contaron que en Nueva York se hicieron por ahí unos estudios que están... bueno, ustedes saben lo que es eso en materia de taxi, ¿no? Pero que habrían estudios que hablan de que la existencia de estas nueva manera de transporte ha tenido impactos positivos, sí, hay de todo. Entonces, creo que estamos en un momento crucial. Yo le escuché atentamente las cortas preguntas de Boris, y claro, son complejas. ¿Ah? De Jackson, perdón, es que los confundo, De Jackson. Discúlpame, no, de verdad que no fue. Es que como andan juntos siempre, bueno, el punto es que, claro, son importantes. El tema tributario, quién paga, cómo es la relación, qué pasa en el caso de accidentes, cuál es la responsabilidad que tiene el que va manejando respecto a un accidente.
Yo le decía a la gente con la que me entrevisté, oye, pero ha habido cosas bien como ese auto que terminó metido al interior del departamento y ahí en esas condiciones, ¿quién responde? Bueno, muchas preguntas, pero de eso se trata, pues, de poder aquí tener buena información para llegar a una convicción de lo que es necesario y cómo este proyecto se puede perfeccionar si es que llegamos a la convicción de que es necesario regular todo este sistema. Porque que está. Hoy día ya, como decía, si las cifras son ciertas, solo Uber tiene como más de 45.000, comillas, socios. Bueno, eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Bueno, en esta introducción vamos a darle la palabra al señor ministro, porque nos quedan, disculpa, quedan 10 minutos y la idea es que... Sí. Porque además tenemos gremios acá que lo hemos invitado, le hemos abierto las puertas para que vamos socializando el proyecto desde el inicio. Queremos, de verdad, este proyecto no corto y por lo tanto todas las opiniones, todas las miradas van a ser súper importantes. Mientras tiene 10 minutos, no vamos a terminar ahora la introducción incluso de este proyecto, así que tiene el tiempo. Muchas gracias, presidente, y agradezco las preguntas, los comentarios. Este es un tema, como ustedes saben, que se está discutiendo no solamente en Chile, sino en todo el mundo. No solamente en esta industria, también hay una discusión paralela en la industria hotelera, por ejemplo. Y por lo tanto es un gran desafío ver cómo desarrollar un marco legal que nos permita transitar hacia, al final, lo que buscamos, que es una industria de servicio de transporte remunerado a pasajeros de mejor calidad y más conveniente para los usuarios. Yo creo en eso no hay que perderse, el foco principal debería estar en los usuarios. Y por eso nosotros hemos puesto énfasis en en mejorar la calidad de servicio de los taxis básicos y también regular las plataformas o los servicios que se prestan a través de plataformas, pero con ciertas regulaciones, particularmente tema de congestión, de seguridad, principalmente. Ahora, respecto a algunas preguntas puntuales, la diferencia entre las plataformas y el prestador de servicios, ese es precisamente uno de los problemas que tenemos, que hay un vacío legal. Como autoridad no tenemos facultades para por ejemplo, regular las plataformas actualmente. Solamente el servicio, una vez que se verifica que es un servicio informal que está prestando un servicio. Y lo que busca este proyecto de ley es llenar ese vacío legal, tanto definiendo lo que sean las plataformas, generando un registro de plataformas, obligando la entrega de información. Hay una lista de información que tienen que entregar las plataformas a la autoridad y también resguardando los datos personales, además aludiendo a lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Ahora, podemos analizar después los detalles, pero justamente toma en cuenta los puntos señalados por el diputado Pérez. Con respecto al diputado Jackson, nosotros tenemos información a través en las distintas ciudades de la encuesta origen-destino de cuántos son los usuarios de taxi colectivo, ejecutivo, pero no tenemos información sobre los servicios que se prestan a través de plataformas. Y eso un poco contestando también lo que dice el diputado Venegas respecto a 45.000 socios, no sabemos. La verdad es que yo como autoridad no puedo ni afirmar ni desmentir esa cifra, porque la verdad es que no tenemos cómo saber cuántos socios hay, cuántos pasajeros hay, cuántos kilómetros se recorren, nada. Y precisamente uno de los puntos que busca este proyecto de ley es poder que la autoridad tenga acceso a esa información. Con respecto a los precios de derecho de inscripción de los taxis tradicionales o el valor del cupo, bueno, yo no me voy a oponer al mercado secundario, creo que tienen muchas virtudes, yo creo que... precisamente. De hecho, muchas veces el valor del cupo es lo que tiene el taxista también como una especie de jubilación. Cuando él se retira, vende ese cupo y ese es recursos que él utiliza para su jubilación. El punto, ¿por qué pongo este gráfico? Porque precisamente la pregunta acá, si uno hace una cuota, si uno limita por una cuota, el valor de la escasez
se lo lleva el que es dueño de la cuota, y ese es el derecho de... Por lo mismo nos parece interesante proponer una tarifa, porque en este caso no se genera, el valor de la escasez se lo lleva quien recauda, ¿no es cierto?, ese pago, que en este caso lo estamos proponiendo en un fondo, que busca, entre otras cosas, precisamente poder, por ejemplo, comprar un cupo taxista, y después que la persona puede ejercer, pero a título personal, no el vehículo. Eso está en el proyecto de ley. Para ir justamente disminuyendo este mercado secundario, que, como dije, yo creo que si va a tener una cuota como un congelamiento, es mejor tener un mercado secundario que no tenerlo. Podríamos, yo estoy convencido de eso, podríamos discutirlo más adelante eso. Las tarifas dinámicas, yo no soy partidario de regular las tarifas, porque es muy difícil regular estas tarifas. Creo que las tarifas dinámicas cumplen un rol, porque a medida que hay escasez de oferta, sube el precio y aparecen más vehículos. Entonces es un mecanismo de regulación también de la oferta, la demanda, y lo que uno esperaría es que sea un atributo de cada plataforma cómo compite. Puede que hayan plataformas que justamente su plan comercial es venderse como una plataforma que no tiene tarifa dinámica y por lo tanto atrae más consumidores, más usuarios, pasajeros por esa vía, más que la dificultad que implicaría para el regulador tener que estar regulando, ¿no es cierto?, todos estos servicios, que sería muy engorroso. Entonces, en ese sentido, yo creo que a la larga es más beneficioso para el usuario, para el pasajero, permitir distintas plataformas y que compitan con qué tipo de estructura tarifaria ellos quieren tener. Los datos personales, ya hablé de eso, es un tema muy preocupante, cómo anonimizar los datos que se recopilan con estas plataformas. Subsidio cruzado, yo diría que el pago, el objetivo principal es controlar la congestión, que es un asunto que ha preocupado a otras autoridades en otros países. Es un asunto empírico, es cierto, pero aquí hay que tener cuidado, porque uno piensa, bueno, si yo soy un usuario, yo dejé mi auto en la casa y uno uso este vehículo, entonces no estoy aumentando la congestión. Pero eso no toma en cuenta que hay entrada de más vehículos que están dando vuelta. Para que llegue un vehículo en un minuto es porque tienen que haber cientos de vehículos, ¿no es cierto?, que están dando vuelta alrededor. Entonces, si bien es un asunto empírico, mi hipótesis es que sí incrementa la congestión. Lo he hablado con reguladores en otras ciudades, particularmente en Londres, y me han dicho que ellos están muy preocupados por ese asunto. Por lo tanto, como medida de control de la congestión y para no generar un valor de escasez al tener una cuota, por ejemplo, es que estamos proponiendo este pago por congestión, que además tiene la virtud que de repente en la noche, cuando no hay congestión, es cero, ¿no es cierto? Uno quiere promover tal vez estos servicios en la noche, pero no tal vez en horario punta, en que la ciudad está congestionada. También hay mucha información anecdótica de que personas han comprado vehículos para ponerlo a trabajar en estas plataformas, lo cual es una indicación de aumento de la oferta que puede generar mayor congestión. Y yo suscribo lo que dice el diputado Venegas. Aquí lo que estamos buscando es un equilibrio entre distintos intereses. Por cierto, están los intereses de los usuarios. La innovación es positiva en la medida que no solamente en estas plataformas, sino en los taxis básicos también se ha innovado. Porque actualmente, por ejemplo, tienen que cobrar con taxímetro. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es también flexibilizar de que los taxis básicos puedan cobrar con una plataforma y no con un taxímetro. Y eso ayudaría mucho a que ellos puedan también innovar y puedan, por ejemplo, garantizar a un usuario de que no le van de que el taxímetro no está adulterado, de que sabe cuánto le van a cobrar al final de su viaje. Y por cierto, estas plataformas han recibido mucha aceptación por parte de miles de usuarios. Yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta los temas de seguridad. O sea, queremos que una persona de 19 años, por ejemplo, esté conduciendo remuneradamente pasajeros. ¿O qué pasa una persona que sale del trabajo, ha trabajado 10 horas, por ejemplo, y se pone también a trabajar remuneradamente llevando pasajeros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas de seguridad? Está preparado y los impactos en congestión.
Pero lo que está claro, presidente, es que estamos enfrentando una coyuntura, yo creo, muy importante en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo. Yo creo que nosotros hemos recogido la experiencia internacional de tratar de tener una legislación que sea equilibrada, que busque compatibilizar los intereses de distintos grupos, por cierto, poniendo el usuario primero, y también innovar en formas regulatorias modernas que permitan ser también un referente a nivel regional de cómo innovar regulatoriamente en esta industria. Muchas gracias. Es muy, sí, eso es Ahora, el diputado Javier Hernández pregunta, ¿qué es alto estándar o alta gama? Alta gama, ¿qué es? Según establece el proyecto de ley, el Ministerio lo va a definir en un reglamento. Así como está expresado, es muy ambiguo. Mira, les propongo lo siguiente. A lo menos yo tengo 9, 10 preguntas que hacer. Yo sé que todavía quedan colegas y por lo tanto en la próxima sesión vamos a invitar al señor ministro para seguir dialogando. Esto comienza, señores, como diría un comentarista deportivo. Son muchos los actores, en la audiencia son muchas y por lo menos invitamos al señor ministro a la próxima sesión fundamentalmente por las preguntas de los parlamentarios. Ya en las audiencias seguramente le pediremos a Paola y a otros colaboradores, asesores suyos, para ir recogiendo, qué sé yo, todas las opiniones de nuestros invitados. Así que seguimos solo con el ministro en la próxima sesión y bueno, lo que le dije respecto al MOP. Ya. Señor ministro. Desafortunadamente, el próximo martes yo tengo un día administrativo por razones personales. Por lo tanto, no voy a estar presente acá. Puede venir el subsecretario si así lo estima. Bien. Viene el subsecretario. Viene Paola. Bueno, a lo imposible no está obligado, así que... entonces, así lo hacemos. Por haberse cumplido, se levanta la misma. Agradecerle al señor ministro de Transporte y a sus colaboradores.